¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos nuevamente. Qué gusto poder ver sus caras un domingo más y saber que Dios ha sido fiel hasta el día de hoy, ¿verdad? Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y pues, ¿qué te parece si en lo que nos vamos preparando por allá atrás, van entrando los niños a su salón, vas preparando también tu Biblia? Vamos a estudiar la palabra de Dios juntos, como lo hacemos domingo tras domingo. Para quienes nos visitan por primera vez, déjenme darles la bienvenida. Esta es su casa. Buscamos invertir estas casi 2 horas que estamos en este lugar para poder conocer a Dios a través de su palabra, y es por eso que preparamos nuestros corazones, pero también preparamos nuestras manos para poder escudriñar la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que me acompañes a ver tu Biblia. Vamos a estar en dos libros, el libro de Eclesiastés, y también vamos a estar navegando un poquito en el libro de Primera de Reyes, porque ahí vamos a encontrar mucho contexto a la serie que estamos por empezar el día de hoy. Así que si nos visitas por primera vez, bueno, te va a tocar escuchar el inicio de una serie de los libros que están en el Antiguo Testamento. Y pues bueno, vamos a ponernos en manos de Dios para poder este tiempo estar atentos y poder escuchar su voz. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta mañana preciosa que nos regalas. Gracias por el sol, por el aire que nos regalas para poder vivir. Permítenos, Señor, hacer que valga la pena este nuevo día, escuchando tu palabra, saliendo de aquí transformados por el poder de ella. Así que, Padre, me encomiendo a tu Espíritu para que tú hables a través de mi boca, Señor, a través del estudio que hemos preparado juntos. Y también te pido que a través de nuestros sentidos espirituales abras tú nuestros oídos, nuestros corazones a la palabra que tienes hoy. Gracias porque podemos hacerlo en libertad y con tu guía. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Después de casi 4 años que tenemos ya como congregación, es la primera vez que vamos a irnos a un libro del Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo. Ya avanzamos varias cartas y evangelios en el Nuevo Testamento. Tú recordarás que empezamos con Hechos. Esta iglesia empezó estudiando Hechos hace casi 4 años. Bueno, hace 4 años, fue en marzo, cuando empezamos a estudiar, marzo del 2022, si no mal recuerdo. Y así fuimos avanzando y empezamos a conocer las doctrinas fundamentales que nos sostienen en nuestro andar en Cristo. Esto es bien importante, hermano, que tú, si has aceptado a Cristo en tu corazón, conozcas las doctrinas fundamentales de tu fe. ¿Por qué? Porque esto es el pilar que te permite caminar correctamente con Cristo. Por eso Él ha establecido los ministerios que son evangelistas, profetas, apóstoles, pero dice pastores y maestros. ¿Para qué? Para que nos vayan enseñando y perfeccionando. Y vimos en Romanos la verdad del pecado. Todo hombre es pecador, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también vimos la justificación que hay del pecado en Cristo Jesús. Eso está en Romanos. Después pasamos a Corintios, donde vimos la verdad de la cruz, vimos la reconciliación y la santidad que nos atrae la cruz. Después nos movimos a Colosenses, y en Colosenses vimos la deidad plena en Cristo. Dios se hizo hombre a través de Cristo y en Él habitó la plenitud. La suficiencia que hay en Cristo nos lleva a confiar en Jesús, a quien cantamos, a quien entregamos nuestras vidas. Después nos movimos a los evangelios y pasamos a Juan y vimos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y esta parte que vimos en Juan hace no mucho tiempo fue increíble porque pudimos otra vez deslumbrarnos con el evangelio, la buena noticia. Pero después pasamos a las cartas de Juan, donde vimos la evidencia de alguien que conoce a Dios. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, no da evidencia de conocer verdaderamente a Dios. Y todo esto lo fuimos viendo en las cartas. Y así nos fuimos moviendo hasta que llegamos a Efesios, donde vimos las doctrinas de la salvación solo por gracia.
donde vimos también la posición del creyente. ¿En quién está el creyente? En Cristo. Y cuando el creyente está en Cristo, entonces la vida del creyente se ve como enseña Efesios 4, 5 y 6, donde viene las diferentes instrucciones de maridos amen a sus esposas, y hijos sujétense a sus padres, padres también disciplinen con amor y con la disciplina del Señor, y todas estas instrucciones que están en Efesios, pero se entienden cuando tú has pasado las doctrinas fundamentales de la adopción, de el sello del Espíritu y también la predestinación. Entonces Efesios es un libro rico en doctrinas para el cristiano. Y finalmente acabamos en Gálatas hace no mucho, donde vimos la libertad que tenemos en Cristo. El cristiano es libre. El cristiano es libre. Sin embargo, las ideas del mundo buscan esclavizarlo otra vez a dogmas, a ritos, a religiones. Y vimos cómo la libertad en Cristo se muestra en un fruto, el fruto del Espíritu, que es la evidencia de que el Espíritu está regenerando al creyente. Cuando hay un brotecito, quizás no está la manzana completa, pero ves el brotecito y luego la flor, es que el Señor está haciendo algo en la vida del creyente. Y eso lo vimos en Gálatas. Ahora, si el Señor ya nos llevó como iglesia a conocer las verdades de su palabra, las doctrinas de Cristo, y nos está llevando a que podamos vivir en Cristo y en su verdad para encontrar plenitud, ¿por qué nos estamos moviendo ahora a Eclesiastés? Cuando estaba yo pidiéndole al Señor que me guiara al siguiente libro, encontré que es extraordinario este libro para poder contrastar la riqueza que tenemos en Cristo y la pobreza que hay en este mundo sin Cristo. Así que Eclesiastés es un libro extraordinario porque en palabras de un rey que fue muy rico, un rey muy sabio, encontramos la depresión y la infelicidad que hay detrás de buscar la plenitud en cosas creadas en este mundo y no en el Creador. Así que este libro te va a dar la oportunidad para ti que eres cristiano quizás de mucho tiempo, el poder ver el mundo a través de los ojos de una persona que conocía a Dios, que experimentó a Dios incluso, que estoy hablando de Salomón, pero que no vivió conforme a lo que conocía. Y esto es peligroso para los cristianos. Podemos conocer las doctrinas fundamentales de la fe, podemos conocer y memorizar la palabra, pero si no estamos viviendo lo que conocemos, estamos en el mismo terreno que estuvo Salomón. Por eso Eclesiastés viene a edificarnos mucho. Y también si tú eres nuevo, quizás tienes poquito escuchando el Evangelio y no sabes mucho de esto, vas a poder encontrar en el libro de Eclesiastés la profunda tristeza y soledad que encontró un rey que lo tuvo todo y que nunca encontró satisfacción. Así que yo te invito a que puedas continuar toda esta serie los domingos que hemos de estar navegando en ella, porque vas a encontrar mucha sabiduría y vas a encontrar la esperanza que solamente está en Cristo. Porque Eclesiastés funciona como esto: preparar el terreno perfecto para que el Evangelio brille en un mundo que es vano, que se esfuma. Como te decía, el Señor va a usar esta serie para traernos más a Él, para fijar nuestros ojos más en Él y encontrar en Él lo que en el mundo no puedes encontrar. Así que en esta predicación expositiva vamos a ir viajando 3000 años atrás para encontrar el contexto en el cual Salomón escribe el dolor, las preocupaciones, los afanes de los hombres que respiraron el mismo oxígeno que hoy respiras, que disfrutó el mismo sol que hoy disfrutas, y que aún así, alimentados por esta misma tierra, jamás encontraron plenitud fuera de Dios. Si tú sabes la historia de Salomón, quizás alguna vez te has preguntado, ¿cómo es posible que un hombre siendo tan sabio, un hombre que tuvo todo, que vivió tan bien, terminó sus días viviendo tan mal? ¿Qué pasó? ¿Cómo se desvió? ¿En qué momento perdió el camino? Pero si tú no sabes la historia, porque quizás no has estudiado Primera de Reyes, que te invito que si puedes hacerlo lo hagas en paralelo, pues verás que este hombre brilló en gloria mientras estuvo en esta vida, y
vas a ver el tono con el que escribe Eclesiastés y vas a decir, ¿cómo es posible que alguien tan sabio escriba esto? Algunos teólogos, algunos estudiosos han considerado que Eclesiastés es el libro incómodo de la Biblia, y tú vas a ver por qué. Porque hay unos pensamientos que dices, ah, caray, ¿esto escribió el hombre más sabio de la tierra? Pero cuando los vemos en la perspectiva del Evangelio vas a encontrarle mucho sentido, porque te va a ayudar a comprender por qué el Señor inspiró a Salomón a escribir Eclesiastés. Así que vamos para allá. Eclesiastés capítulo 1, verso del 1 al 11 es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Voy a dar una breve introducción también posicionándome en Salomón y vamos a leer lo que dice Eclesiastés 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Palabras del predicador. Así se presenta este libro. Aunque el autor no especifica el nombre de quien escribió, podemos intuir que es Salomón porque se identifica a sí mismo como rey de Jerusalén. Este término, predicador, viene de la palabra hebrea ouelet, cuyo significado es reunir, congregar, recolectar. Y el autor se identifica como un recolector de sabiduría que asume el rol ahora de comunicar esa sabiduría para proclamar verdades sobre la existencia humana. La traducción griega de este término hebreo kuelet, es eclesiastés. Esa es la palabra griega de donde viene el título de este libro. Y refuerza la idea de un discurso público como un sermón que va a invitar a los oyentes a reflexionar sobre la vida desde la perspectiva humana. Y repito, ver la vida desde la perspectiva humana, porque esa es una posición. Ahora, el título de este libro está relacionado con la palabra eclesia, que ya te suena a qué significa, ¿verdad? A asamblea, congregación, eso es lo que significa iglesia, el vocablo que hoy tenemos en nuestro español. Entonces, el predicador, el eclesiastés, el proclamador de esta sabiduría, va a comunicar a la iglesia que hoy está reunida también aquí en Toluca. Pero ¿quién es este predicador? ¿Quién es este hijo de David, rey de Jerusalén? Esto es importante y me estaciono un poquito en explicarte esto, hermano, porque necesitas comprender quién escribió esto. Salomón fue el único hijo de David que gobernó con el Reino Unido. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos y antes de separarse de este reino, él fue el último rey. Así que, aunque algunos teólogos han puesto en duda la autoría de Eclesiastés, lo que sí estamos seguros es que las palabras coinciden y corresponden mucho a la vida que este hombre tuvo y podemos decir que estas palabras también son inspiradas por el Señor, aún a pesar de la condición que estaba viviendo Salomón. ¿Por qué es importante identificar a Salomón? Pues para comprender la vida de quien escribió esto. No es lo mismo que tú recibas un consejo de paternidad de alguien que es un adulto de la tercera edad, que ya crió hijos, que ya tuvo nietos, que ya pasó eso,
y que te quiere dar un consejo de paternidad, a alguien que te quiere dar un consejo de paternidad porque tiene un perrijo. ¿A quién le harías más caso? ¿Quién tiene la autoridad para poderte aconsejar? Estamos de acuerdo que quién ha pasado todo eso. Así que vamos a ver en Primera de Reyes 4:29 quién era este hombre, Salomón. Todos los primeros capítulos de Primera de Reyes describe este reinado de Salomón. Por tiempo no me voy a estacionar ahí, solamente vamos a ver unos versículos para que puedas comprender la vida, el estilo de vida, las experiencias que tenía este hombre. Primera de Reyes 4, del versículo 29 al 34. Y fíjate, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Esto es poético, y esto está usando metáforas para ver la grandeza de la sabiduría y la prudencia con la que Dios había bendecido a Salomón. Versículo 30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Estamos hablando de la sabiduría oriental, que es famosa por estos dichos y proverbios orientales, mucho más sabia. Y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Es decir, Salomón era un influencer de la época. Compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. O sea que también era un artistazo, también era un poeta y tenía una gran discografía. Versículo 33, también desertó sobre los árboles. ¿Qué quiere decir esto? Que analizó y emitió juicios sobre la composición de la naturaleza. Desertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Este rey sin duda vivió los días más gloriosos que cualquier rey pudiera desear. Y esto es clave para darle autoridad a los dichos que él escribe en Eclesiastés. Fíjate, vamos unos capítulos más adelante, en el capítulo 10, versículo 23 y 24, nos expresa cómo excedía la sabiduría de Salomón. Dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Este hombre era rico como no te puedes imaginar y sabio como ningún otro rey existía sobre esta tierra. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Salomón era una celebridad en el mundo antiguo. Todo lo que cualquier hombre quisiera o deseara tener, él lo tuvo. Pero tristemente, este rey, sabio y rico, no permaneció fiel a Dios. Su corazón fue desviado, terminando sus días adorando a los ídolos de sus mujeres. En la misma Biblia nos dice que tuvo hace un conteo ahí de 1,000 mujeres. Este hombre quedó enloquecido por no permanecer fiel a Dios. Y Salomón es una prueba viviente, hermano, de que el conocimiento, las riquezas y el poder no son un antídoto contra la necedad. A veces pensamos: oh Dios, si al menos me dieras chance de tener un mejor trabajo, un mejor coche, una mejor casa, una casa propia, un negocio, una pareja, un sueldo mayor, lo que tú quieras, podría servirte mejor.
podría estar más tranquilo, podría estar en paz y tú y yo nos podríamos llevar mejor si tan solo tuviera eso. Salomón nos dice, no es cierto, yo ya pasé por ahí, yo ya tuve todo y teniéndolo todo, cuando un corazón no está en el Creador, va a caer en necedad. Así que seas creyente o no, creas en Cristo, ¿no? Salomón deja una advertencia para todos los hombres en este camino de la vida. Para todos los hombres que están debajo del sol, y la advertencia es lo que dice el versículo 2. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el hebreo necesitamos entender el significado de vanidad, porque en nuestro contexto podríamos conceptualizarlo equivocadamente. Pero quiero que veas este superlativo que está diciendo vanidad de vanidades. Y en la Biblia se encuentra mucho esto, como el cantar de los cantares, el rey de reyes, el señor de señores. Y este superlativo, esta herramienta de superlativo, se usa para resaltar que es el grado más alto. Y lo que está diciendo aquí Salomón es, el grado más alto de vanidad es lo que te voy a explicar aquí. Pero ¿a qué se refiere la palabra vanidad? Como te decía, en nuestro contexto, tiene un concepto relacionado más con la apariencia física. ¿Estás de acuerdo? Del estatus, de cómo te ves, es vanidad. Hasta los espejos se llaman espejos de vanidad. Pero a eso se refiere Salomón cuando está diciendo la vanidad de las vanidades, porque la palabra la vas a encontrar 38 veces escrita en este libro, así que es necesario que entiendas a qué se refiere. La palabra en el hebreo es Hebel. Hebel, que significa vapor, que significa aliento, que significa algo efímero, algo transitorio, como el vapor que sale de tu boca en las mañanas cuando está haciendo frío, que lo ves por un instante e inmediatamente desaparece. De forma metafórica, Salomón está ilustrando que la vida es así, como un soplo que se ve e inmediatamente se desvanece. Y Salomón nos va a decir que la vida de los hombres es tan frágil y transitoria como este vapor de aliento. Vanidad describe lo breve y lo pasajero, pero vanidad de vanidades es el grado más alto de algo que es frustrante, ilusorio e incomprensible, que es la vida misma. Los que hemos perdido a alguien cercano, y te estoy hablando del primer círculo familiar, padre, madre, un hijo, un hermano. Aquellos que cada día que te levantabas los veías, cada mañana y cada noche. Y los que hemos tenido esta experiencia de perder a alguien en el primer círculo, ¿estás de acuerdo que podemos ver la fragilidad de esta vida, como todos los planes, como todos los sueños, como todos los deseos se esfuman en un aliento como de la mañana? Y esto es una verdad incómoda que está presentando Salomón. Pero no por ser incómoda, deja de ser verdad. Salmo 103, 15 y 16, el salmista expresa este mismo veredicto. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Puedes decirme, oye Alfredo, vine a que me animaras, no vine a que me pusieras triste. ¿Qué escenario tan sombrío estás exponiendo sobre la vida? Espera, no hemos acabado, apenas estamos empezando. Porque lejos de ponernos tristes, el Señor quiere que comprendamos la fragilidad de la vida para tenerla en la posición correcta. Cuando tú no conoces u olvidas la fragilidad, lo estás poniendo en una posición correcta. ¿Y de qué sirve tanto afanarse en esta vida por una posición incorrecta? Si las cosas que hoy son, mañana dejan de ser. ¿Qué sentido tiene invertir la vida en algo que es pasajero, algo que va a esfumarse y descuidar lo que es verdaderamente eterno? Esa es la razón por la cual la palabra nos lleva a recordar constantemente que la vida es muy frágil para que la podamos tener en la posición correcta. ¿Y por qué es importante que tú y yo conozcamos esto? Mira, hermano, es como viajar a un país
donde solo te dan permiso de estar 6 meses. Si después de 6 meses no te vas, te deportan y te quitan tu visa. Así que casi siempre cuando viajas a Norteamérica tienes que llevar un vuelo de regreso, porque si no, no te dejan pasar. Si no les aseguras que te vas a volver, es difícil de que te dejen pasar. Pero imagínate que ya tienes tu vuelo de regreso, sabes que solamente puedes estar 6 meses y ves el estilo de vida y dices, me parece buena idea gastarme mis ahorros en invertir en un negocio de este lado del río. Y entonces, en lugar de disfrutar tus vacaciones, te pones a gastar o a invertir en un negocio sabiendo que te vas a ir en 6 meses. ¿Qué sentido tiene que alguien haga eso? Cuando el hombre sabe que su paso en esta vida es temporal, deja de invertir su tiempo en cosas que se van a desperdiciar, que no tiene caso dejarlas aquí. Porque, aunque la vida puede parecer un viento que se desvanecerá, en Cristo sabemos que hay una vida eterna, que esto no acaba aquí. Y la sabiduría y el temor de Dios nos lleva a darle sentido y dirección al tiempo que estamos en esta tierra. Porque tu ciudadanía no es de este mundo. Cuando has recibido a Cristo y estás en Cristo, tú sabes que tú no eres de este mundo, tú no perteneces a este mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene invertir en los negocios de este mundo? Y aquí la pregunta es, ¿entonces la vida es un mal negocio? ¿Qué sentido tiene vivir si nos vamos a ir en cualquier momento? Esto mismo se preguntó Salomón. Por eso invirtió tanto tiempo en observar. Después de ver todo lo que poseía, imagínate las miles de cabezas de ganado, los miles de caballos, los metales preciosos, los palacios. Todo eso se iba a quedar aquí cuando él dejara de respirar. Así que, versículo 3, se hace una pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué beneficio tiene el hombre de afanarse tanto trabajando en este planeta? La palabra que usa aquí, provecho, tiene un sentido comercial. ¿Qué dividendos, qué intereses le da el banco de la vida a los hombres por su tiempo y por su esfuerzo? Un comentarista dice, nada, la vida no paga intereses. Es un mal banco donde puedes depositar tu tiempo y tus esfuerzos. Pero esto mismo lo dijo Jesús, y acompáñame, no pierdas ahí Eclesiastés, Marcos 8:36. Jesús expresó un cuestionamiento similar. Fíjate, Marcos 8:36. Y no pierdas ahí Marcos, porque vamos a ir yéndonos hacia atrás de una forma bien padre para ver qué dice Jesús al respecto de esto. Marcos 8:36. ¿Ya lo tienes ahí? Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La misma palabra, ¿qué provecho tiene? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué recompensa tiene? Y la respuesta de esta pregunta Jesús la dice antes en el versículo 35, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Perder tu vida a causa del Evangelio es irte a Corea del Norte a predicar para que te maten y pierdas tu vida. No necesariamente. No necesitamos irnos tan lejos para poder perder nuestra vida a causa de Él y de su Evangelio. Versículo 34 de Marcos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, pierda su vida y sígame. ¿Lo tenemos tan cerca, hermanos? Como el negarnos a nosotros mismos, abandonar ese estilo de vida del yoísmo, donde es primero yo, después yo y al último yo. Y cuando el yo está sentado en el trono del corazón, pues él es el que dicta las prioridades de tu vida. Por eso Cristo dice, si alguien quiere venir en pos de mí, sus prioridades ya no las dicta el yo, porque ese yo está crucificado.
se ha negado a sí mismo y ha cedido el trono de su corazón a Cristo. Así que la vida debajo del sol ahora tiene un orden y tiene prioridades que establece Cristo. Debajo del sol. ¿Qué quiere decir esto? ¿Habla de un día soleado? ¿Habla de un día... ¿habla del clima o qué quiere decir esto? No. Está usando poesía. Y debajo del sol es una frase que vas a ver mucho en el libro de Eclesiastés. Y nos da la idea de posicionamiento, es decir, una perspectiva terrenal, los que estamos debajo del sol. Una perspectiva terrenal. ¿Y quién está más allá del sol? ¿No? Lo eterno, quien está por encima del sol. Así que Cristo está por encima del sol, hermano. Y Él está preparando una morada eterna para ti y para mí. Así que si tú y yo estamos conscientes de esto, es absolutamente inútil tratar de encontrarle significado a las cosas que ocurren debajo del sol. Nosotros estamos aquí hoy debajo del sol, pero Él está preparando una morada eterna por encima del sol. ¿Y cuántos esperan ese día? Si tú estás acercándote a Cristo solamente para ver qué te da, para ver si esta vida mejora, y no tienes en cuenta que realmente todo esto es una sombra de la gloria venidera, pues creo que necesitamos estar siendo corregidos por la palabra, porque el deseo de estar en el cielo no es para disfrutar en las calles de oro y el mar de cristal, es para estar con nuestro Creador en plenitud. Así que, por esta misma razón, en los siguientes versos, Salomón va a describir la monotonía que hay en la creación, la monotonía que hay debajo del sol para darle un significado verdadero a la vida. Fíjate, vamos a Eclesiastés, regresamos al versículo 4 al 7. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron. Allí vuelven para correr de nuevo. No importa cuánto nos afanemos durante nuestro paso fugaz en este mundo, la rueda del universo sigue girando como si nunca hubiéramos estado aquí. Después de nuestra partida, el sol va a seguir saliendo por el mismo lado, ocultándose por el mismo, calentando esta tierra. Los ríos seguirán llenando los mares. El mundo seguirá el día que tú dejes de estar aquí. Es un ciclo sin fin, el ciclo sin fin de la creación. Sale el sol y regresa. Y Salomón pudo observar todo esto. Debajo del sol, estos ciclos inmutables expresan la monotonía de la vida. Quiero que observes esto también. Así como los ríos son así como los ríos no logran llenar el mar por más que cae agua, así también son insaciables los deseos humanos, que son agotadores porque las cosas de esta tierra no logran llenar el vacío del hombre. Y Salomón ocupa la monotonía de la creación para ver lo efímero que es y lo absurdo que es tratar de encontrar sentido y significado con las cosas creadas. Salomón nos lleva en el versículo 8 a observar algo más. Dice, todas las cosas son fatigosas, todas las cosas cansan, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Salomón observó que la falta de sentido de la vida no solo se refleja en la naturaleza que es monótona, que cada día sucede lo mismo. Esta frustración también es evidente en el esfuerzo humano. A pesar de todo el trabajo que te fatiga, tus ojos nunca se cansan, nunca se sacian. Tus ojos y tus oídos y tus sentidos no encuentran satisfacción completa. Y no es difícil de entender esto, hermano. Puedes hoy estar trabajando bien duro por algo, te desgastas, te fatigas, lo consigues
¿Y cuánto te dura la felicidad? Dura muy poquito. Cuando te das cuenta, ya estás de nuevo insatisfecho. Dices, necesito otra cosa. Y tus ojos y tus oídos quieren más, necesitan más. Y de nuevo te encuentras desgastándote por tener la nueva versión, el último modelo, lo que está de moda. Y esto sucede porque las cosas del mundo no pueden sostener el contentamiento en los hombres. Eso lo sabe muy bien el marketing. Por eso las industrias son millonarias, capitalizando esta necedad y necesidad del hombre de llenar su ojo constantemente. Y por eso vemos que el mismo teléfono sale cada año con un diferente color y sobrepagas el precio, aunque haga lo mismo que hace un teléfono de hace 5 años. ¿Qué provecho tiene el hombre de afanarse por esto? Dice Salomón. Su ojo nunca se sacia. Lo que ayer te emocionaba, hoy te aburre. Es algo que sucede debajo del sol. Y es por estas cosas de este mundo que son incapaces de darle un sentido verdadero y un significado a la vida. La vida simplemente se mueve en ciclos monótonos, incapaces de saciarnos. Y bueno, Salomón continúa. Vuelve a preguntarse, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué hay de nuevo? Nada. Todo lo que existe ya no puede ser reinventado. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Por más innovaciones que cada generación quiere ofrecer, las dudas, las aspiraciones, los anhelos, los problemas, las luchas y las preguntas permanecen inalterables. No hay nada nuevo debajo del sol. Podrías decir, oh, pero hoy hay más libertad que en el pasado y hoy, pues ya, por ejemplo, puedes vivir en unión libre y ya no tienes que casarte como en el siglo pasado, o puedes, mi hermano, la mujer samaritana hacía eso siglos atrás. O sea, las ideas siempre han existido, esas ideas han existido siempre, solo que somos de corta memoria y hay un tema de amnesia, que es lo que va a decir en el versículo más adelante. No hay nada nuevo debajo del sol. Todas las noticias nuevas son viejas noticias que están ocurriendo en las nuevas personas. Es lo que nos está diciendo Salomón. Versículo 10 dice, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Al ver las noticias a veces pensamos, ¿verdad?, que estamos viviendo ya en la generación más perversa que ha visto esta tierra. Estamos viendo cosas que no se veían, cosas que en el pasado o en mis tiempos eran impensables. Bueno, si tú crees que esta generación es la más perversa, bueno, pues date una leída en Génesis para que veas cómo era Sodoma y cómo era Gomorra. Y vas a ver que la maldad del hombre trasciende generaciones por la caída del pecado. No es un tema de tiempos ni contextos. La maldad del hombre no tiene límites. Y el verso 11 responde esta pregunta que hace Salomón. ¿Hay algo verdaderamente nuevo debajo del sol? Dice Salomón, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. La gente sufre amnesia histórica. Y eso nos hace creer que algunas cosas son novedosas, pero la realidad es que ya existieron antes. Generaciones van, generaciones vienen, cada una repitiendo los mismos errores de cada generación y creyendo que están siendo originales. No, es que en mi generación no existían los Terians. No. ¿Qué es eso de ver a los otakus ahí disfrazados de Goku y de Naruto en mi generación? Eso era impensable. Ah, pero ¿qué tal a los que les tocó, a los que nos tocó seremos, a los que nos tocó ser ponquetos? ¿O qué tal si me voy unas décadas más atrás a los que les tocó ser pachucos? ¿O vatos locos forever? ¿O hippies? Hermano, la causa es la misma. La búsqueda fatigante de las generaciones que sufren por pertenecer para ser alguien.
Todo es cíclico, nada nuevo hay bajo el sol. Dice Salomón, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Cuando nacimos, la tierra ya estaba, y cuando nos hemos de morir, la tierra va a seguir aquí. Y hasta aquí voy a pausar los versos que estamos viendo, porque quiero que empieces a meditar en lo que estamos viendo, porque puede llegar una pregunta amarga hasta el momento de qué sentido tiene la vida si es monótona, si la creación es monótona, la permanencia en esta tierra es efímera, somos frágiles y transitorios, pues qué sentido tiene, es un sabor amargo, no es algo rico. Y recuerda que estamos leyendo los escritos de un rey que para este punto de su vida había perdido la perspectiva. Se había olvidado de Dios. Se había entregado a los placeres de la vida. La diferencia entre Salomón, que escribe esto, y tú y yo como creyentes, es que si hay algo nuevo, hemos nacido de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, una nueva vida que nos da una nueva perspectiva del mundo. Sabemos que estamos en el mundo, pero también sabemos que no pertenecemos a este mundo. Entonces, nos da igual la monotonía porque sabemos que no vamos a estar aquí por siempre. Cuando el creyente nace de nuevo, conoce a Jesús y la vida adquiere un entendimiento renovado, un entendimiento diferente, como dice Romanos 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, puede ser que no haya nada nuevo debajo del sol, pero afortunadamente, los que seguimos a Cristo, los que hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, no vivimos debajo del sol sin rumbo y sin propósito como este hombre que escribe estas letras. Porque nuestra vida está llena de cosas nuevas. Somos un hombre nuevo. Es lo que dice la palabra. Tenemos una nueva comunidad. Tenemos un nuevo mandamiento. Tenemos un nuevo pacto. Bueno, ¿cuál es el nuevo mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón. Y el segundo nuevo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos un nuevo pacto. Tenemos un nuevo y vivo camino hacia el cielo. Tenemos una nueva pureza. Tenemos una nueva naturaleza y tenemos una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuán importante es estar en Cristo, hermano, para encontrarle sentido y propósito a nuestras vidas en Él? Así que cuando tú y yo conocemos verdaderamente a Jesús, nuestra vida cobra sentido y tiene propósito. Comenzamos a ver todo lo que Dios permite a nuestro alrededor con un propósito. Tu trabajo, tu familia, tu vecino, el coche que se te descompone a cada rato. Todo tiene un propósito, porque como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿te das cuenta? Dios le da propósito a tus días. Nuestra vida cobra un significado tremendo con el simple hecho de conocer a Jesucristo. Pero aquí Salomón comienza Eclesiastés pintando la vida desde un punto de vista meramente humanista, separado ya de la sabiduría de Dios. Y desde la perspectiva de un hombre que está tratando de entender la experiencia humana a través de sus ojos humanos, simplemente de observar, pues no va a encontrar satisfacción en nada. De los 12 capítulos que tiene Eclesiastés, 7 capítulos, Salomón se va a encargar de seguirnos describiendo las cosas en este mundo, estas cosas mundanas donde él ha tratado de encontrar contentamiento y ha fracasado. Después en los capítulos 8 al 12
Salomón nos va a describir las sugerencias de una vida sabia, llegando a la conclusión de que sin Dios no hay verdad ni significado para la vida. Acompáñame al último versículo de este libro. Te voy a dar el spoiler hacia dónde vamos a llegar cuando acabemos Eclesiastés. Versículo 13 y 14 de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Esto es lo que le da significado al hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Va a llegar a este punto Salomón, pero vamos a ir descubriendo los muchos males que él experimentó. Y aún los mejores logros de los hombres, te va a decir Salomón, no valen la pena. No duran, se acaban pronto, son vanos, es como perseguir el viento. Así que con este libro, hermano, mi deseo es que el Señor te ayude y me ayude a entender que los vacíos y las desesperaciones con las que a veces luchamos debajo de este sol encuentran un significado en Cristo. Aquellos que no tienen una esperanza salvadora en Cristo porque no le han conocido, se enfrentan solos en esta vida debajo del sol y terminará su vida siendo irrelevante, frustrada y triste. No solo la vida no tiene sentido para ellos, sino que tampoco hay un propósito, dirección. Por eso se pierden muchos años en la búsqueda de la satisfacción que dure y no se encuentra. El veredicto es crudo pero es real. El mundo debajo del sol, el mundo que está separado de Dios, es frustrante, es cruel, es injusto, es breve y carente de sentido. Pero con Cristo, hermano, esta vida tiene esperanza, porque no todo termina aquí. Porque el día que tú mueras aquí, vives por siempre. Y lo hemos dicho muchas veces. Hay una fórmula con la cual podemos entender esta verdad. El hombre puede nacer 2 veces y morir una sola vez. Cuando nace físicamente y cuando nace espiritualmente, solamente muere una vez. Muere físicamente. Enterramos a los santos, enterramos a hermanos. Pero también la fórmula puede ser al revés. Un hombre puede nacer una vez y morir 2 veces. Muere cuando su cuerpo deja de respirar, pero muere también para una muerte eterna. Así que los que estamos en Cristo tenemos la esperanza de que no todo termina aquí, que hay una esperanza por encima del sol. Y esta esperanza es porque nuestro Dios está sentado en su trono por encima del sol, gobernándolo todo para su gloria y por el bien de sus hijos. Él ha prometido liberar su creación de esta vanidad, de esto efímero, a la cual fue sometida por el pecado. Y esas tribulaciones que hoy pudieras estar enfrentando, estas aflicciones que suceden en esta vida, tienen su fecha de caducidad. No son para siempre. Y vamos a cerrar esta enseñanza leyendo Romanos 8, 18 al 21. Porque Pablo lo expresó de esta manera, un hombre que también, muy diferente a Salomón, conoció a Cristo, permaneció en Cristo y entendió el sentido de la vida y el sentido de las aflicciones. Fíjate, Romanos 8, 18 al 21. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. Si el mundo es monótono, si la vida es efímera, no fue porque así era el diseño, sino por causa del que la sujetó en esperanza,
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra no funciona como debería de funcionar por el pecado que entró a este mundo, pero la creación aguarda, dice, la manifestación de los hijos de Dios y está sujeta a una esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Esto expresa Pablo. Esta es la esperanza con la que tú y yo podemos estar viviendo debajo del sol esta vida. Y yo te invito, hermano, a que contrastemos una vida con propósito en Cristo, todo lo que vemos en los evangelios, y una vida sin Cristo como nos la va a mostrar Salomón en los primeros 7 capítulos de Eclesiastés.